Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Sembrar Valores. Soy Vicky Juliano y hoy tenemos un programón, pero agárrense, porque venimos a traer a nuestro living un programa que durante años se dejó de lado y se tapó. Educación para la sexualidad, la afectividad y el amor. Nos acompañan 3 especialistas que desarrollan su misión en organizaciones de la sociedad civil que se dedican a estos temas. María Marta Rodríguez de Teenstar, Patricio Videla de Integralis y Mercedes Chao de Protege tu Corazón. Vengan, que es un temón, pónganse cómodos y allá vamos a nuestro living. Tenemos entonces un living power, en todo lo que es educación para el amor, la afectividad y la sexualidad. María Marta, Patricio, ¿qué tal? Mercedes, gracias por venir, de verdad. Gracias por la invitación. Sean bienvenidos. A ver, vienen trabajando hace mucho en esto de educar para el amor, la afectividad. ¿Querés contarnos un poquito, María Marta, cómo es lo que hacen desde Teenstar? Teenstar es un programa de educación afectivo-sexual. Hace ya más de 40 años, es fundado por la hermana Hannah Klaus en Estados Unidos, pensado primeramente en un contexto tal vez para adolescentes y jóvenes. Hoy en día es un programa que se implementa desde nivel inicial hasta la edad adulta, los jóvenes adultos. Todas las etapas. ¿Y en Argentina hace cuánto están implementando? En Argentina estamos desde el 2019, empezamos a trabajar junto con Chile, que hace ya también más de 20 años, desde 1994, que están presentes en Chile y trabajando. Y bueno, empezamos con ellos en convenio con la Universidad Católica Argentina, los primeros seminarios de formación docente. Y así arrancamos. Y después la pandemia. Pero bueno, el paréntesis que todos tuvimos. Patricio, contanos un poco de Integralis, ¿no? Bueno, Integralis es el área de capacitación docente de la editorial Logos, ¿no? Una organización que trabaja en educación acá en Argentina desde hace más de 15 años, promoviendo proyectos educativos de educación sexual. Y nosotros con el área de formación docente, que bueno, habrás visto que es súper importante, ¿no? Porque crucial. El docente puede tener un buen material, pero si no está capacitado para tener esas conversaciones, termina dándole miedo, termina no entrando. Así que desde hace ya 5 años que estamos trabajando en la formación online sobre todo, pero también presencial con charlas y demás. Y Mercedes, contanos sobre Protege tu Corazón. Bueno, Protege tu Corazón es una asociación internacional que está en varios países. En Argentina estamos en varias provincias. Y es un programa que se da principalmente en los colegios para adolescentes, programa de prevención. Y bueno, trabajamos en escuelas privadas, públicas, son talleres para chicos, para padres, para docentes. Y ya te contaré, en la cárcel, en varios municipios también. Y yo los escucho hablar y siento que es un mundo inmenso y un desafío enorme, porque son muchos actores los que entran en juego, ¿no? Y es un tema que generalmente se lo reducía a la familia, pero el mundo nos llevó a que la escuela, ¿no? se comprometa también. Patricio, tal vez te lo pregunto a vos más que estás con los docentes. ¿Cómo es esto de encarar la pata docente, que es la transmisora en la escuela? Es un desafío grande porque como es un tema que te atraviesa íntimamente, ¿no? Claro. Tu historia de vida, tus heridas, tus aciertos y tus errores, generalmente el docente pone mucho en juego cuando aborda estos temas. Y por un lado está eso y por otro lado está la brecha en su formación, porque no fue preparado para abordarlos. Entonces es un tema que genera al principio a veces mucho miedo. También genera mucho esto de bueno, voy con mis historias y nada más, o sea, voy con lo opuesto a ver lo que dicen los chicos. Y entonces el desafío es como poder acompañarlos a formarse y a poder implementar un proyecto sistemático, gradual, que no sea simplemente, bueno, vamos hablando de los emergentes, que siempre hay que asumirlos, pero que sea algo con intencionalidad pedagógica. Sí, porque encima material hay muchísimo. Bueno, 40 años nos contabas que tiene Teenstar, o sea que uno tiende a pensar que es un tema como más reciente a partir de la ESI en Argentina, que se sancionó en 2006, pero no, es un tema que hay mucho trabajo, ¿no? Sí.
Bueno, Teenstar surge un poco en la inquietud de Hannah Klaus, que es médica en realidad, trabajando en la universidad con los jóvenes, por eso digo que primero inició en los jóvenes universitarios, veía como el desconocimiento que se tenía de la propia fisiología del cuerpo. Y eso conllevaba un desconocimiento de uno, ¿no? Porque en la unidad de la persona el cuerpo, bueno, muy, muy cercana a la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que ya también venía trabajándose, Hannah Klaus ve la necesidad de empezar a formar a los jóvenes. Y el programa Teenstar en particular se centra en, como decía Patricio, formar a los docentes y darles herramientas para que los docentes en sus instituciones educativas puedan aplicar un programa sistemático en todas las etapas y acompañar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Claro. Durante todas las etapas y acompañar a las familias también, porque como bien decías, esto tal vez antes quedaba reducido en el acompañamiento de las familias, pero bueno, hoy también las familias depositan la confianza en la escuela y es súper importante que la escuela pueda acompañar ese proceso porque los chicos pasan muchas horas y también es donde sociabilizan, donde se encuentran con un otro que es distinto, donde aprenden a relacionarse, que es súper importante, sobre todo desde esta mirada antropológica personalista, ¿no? Poner el centro en la persona, en su conocimiento, su autoconocimiento, pero también en relación a un otro. Eso es un poco la educación de la sexualidad, basada en el amor también, ¿no? En el conocimiento del otro. Importantísimo. Y en esto de involucrar a la familia, Mercedes, ¿querés contarnos un poco cómo es la recepción de los programas estos por parte de los padres, ¿no? Debe ser como variada, pero a ver. Sí, no, te diría que lo que estamos viendo es como una necesidad fuerte de los padres en formarse. Es como que están bastante a deriva con las contingencias que pasan en este momento. Claro. ¿No? O sea, no hay que todo lo que son las redes sociales, las presiones que sienten en este momento los chicos, todos hemos sido adolescentes, pero en este momento es un contexto totalmente distinto. Claro. Y presiones distintas, está muy como vulgarizada, objetivizada la sexualidad. Claro. Y los padres es como que están pidiendo a gritos ayuda. Y fortaleciendo a los padres, nosotros a partir de cada uno de donde puede, su momento, digamos, de poder arrimarse, es fortalecerlos, apuntalarlos y poder guiarlos en lo que es la educación de la afectividad en la persona en su conjunto integralmente. Yo te escucho Mercedes, los escucho, y Patricio, cuando hablabas de los docentes, y me parece que con los padres debe pasar lo mismo. Hay que hacer como un trabajo personal de vaciar el vaso y las experiencias que uno trae en este campo, ¿no? Para abrirse a los avances que hay hoy en ciencia, en formación, que ya se saben, ¿no? Sí, creo que una experiencia que yo tengo, y seguramente ustedes también lo han vivido trabajando con padres, es que nos hemos golpeado mucho en el camino de la vida. Entonces, en esos golpes uno muchas veces dice, bueno, ¿qué le voy a decir yo si mirá cómo me fue? Claro. ¿O qué le voy a decir yo si...? Entonces hacen lo peor, que es callarse o derivarle el paquete al colegio y que el colegio se ocupe. Eso es un problema porque de la experiencia justamente es de donde pueden aprender. O sea, algunas experiencias son positivas, otras no, pero de todas se pueden aprender. Y creo que eso es un poco fundamental. Y además, creo que otro desafío que hay es el cambio generacional, ¿no? O sea, me parece que la generación que hoy es adulta no era cuestionadora de sus padres. Claro. Entonces hoy sostiene valores, auténticamente los sostiene, que no sabe fundamentar. Porque simplemente le decían, las cosas son así y las aceptábamos. Ahora la generación que estamos criando hoy es cuestionadora. Entonces cuando piden razones de... Entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me decís esto otro? No tienen argumentos. Por eso creo que explota la necesidad de formación también, ¿no? Claro, y es crucial porque el conocimiento está, ¿no? Y uno si medita y reflexiona descubre toda la verdad que hay en él, ¿no? Y destraba. ¿Cómo es el programa y la experiencia con los alumnos en el aula, María Marta? Maravillosa, maravillosa. Bueno, nosotros somos felices de trabajar con los niños, con los adolescentes. La verdad que es una experiencia magnífica, un poco, como decía Patricio, ellos piden razones, ¿no? La información está disponible hoy en día en esta era que vivimos y de post-pandemia más.
la información está muy disponible, pero ellos quieren razonarlo, quieren realmente, bueno, hay que educar la libertad, ¿no? Responsable, pero educar la libertad. Y eso implica un diálogo profundo, constantemente. Nosotros siempre decimos, no son clases aisladas la educación de la afectividad y la sexualidad, sino una charla de por vida. Una charla de por vida que uno tiene consigo mismo, pero que también tiene con el resto, porque somos seres relacionales. Así que es súper importante. Y un poco la dinámica de Teenstar es facilitar en el aula esos espacios a través de la pedagogía teatral, todo lo que es la pedagogías activas, sí, porque bueno, una de nuestras fortalezas, si se quiere, es justamente toda la dimensión física. Claro. Y a veces se tiene como un poco, los docentes también tienen como un poco de resquemor con lo biológico, con lo fisiológico, porque cuesta, porque no son especialistas, porque tal vez somos profes de, no sé, historia, matemática, claro. Y de repente fuimos como tutores, como acompañando a los chicos. Así que, bueno, tratamos de implementarlo lo mejor posible y que también puedan ellos integrar el resto de las dimensiones, que lo físico no quede separado, sino que justamente ellos puedan conocerse a través de algo muy concreto como es el cuerpo, ¿sí? Su conocimiento, cómo funcionan los cambios que se van sucediendo, pero conectado también a lo emocional, a lo psicológico, al entorno social, cómo afecta eso mis relaciones. Bueno, así que tratamos de hacerlo, es una experiencia maravillosa, los chicos lo agradecen. Me imagino. Y los papás también a veces. Me encantaría meterme en un aula. Si después tienen, nos mandan material, así lo compartimos con todos ustedes, ¿no? Material para ver esto, cómo fluye en el aula. Ahora me están marcando que tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir hablando, ¿sí? Nos quedamos, vamos entonces a un corte y volvemos para seguir hablando sobre educación en la afectividad, el amor y la sexualidad. Seguimos entonces con este temón que es educación para la sexualidad, pero vinculada con el amor y la afectividad. María Marta, nos contabas un poco de tu experiencia en las aulas, en los colegios, pero en el corte también hablábamos con Mercedes. Contanos un poquito cómo es esto de llevar estos temas a la cárcel. Bien, bueno, dentro de los talleres que damos, nuestro fuerte obviamente son los colegios, y empezamos hace varios años a ir a la cárcel. Se dan todos los talleres bastante más pausados, por así decir, y uno de los más fuertes es todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, con el manejo de emociones. Y te cuento una anécdota que nos pasó en uno de los talleres, que se estaban dando justamente todo lo que era, digamos, entender cómo son las emociones y cómo puedo hacer un manejo inteligente de la emoción en función a mis valores, a mis metas. Y una vez un preso dice que si él hubiese sabido cómo manejar la emoción, dice, no hubiese estado donde está, ¿no? Entonces, esas cosas de cómo llegar al corazón de las personas y poder calar hondo y bueno. Es un mundo, el de las emociones, tan vital, porque es eso, es la puerta al corazón, ¿no? Pero sin embargo, tan relegado, ¿no? Es nuevo, ¿qué vamos a hacer? No, yo siempre, justo me pasó el fin de semana que estuve con este tema en otro ámbito y la realidad es que la experiencia tal vez de muchos nosotros de las generaciones anteriores es que las emociones eran peligrosas. Y un poco se nos transmitía eso. Entonces era algo a esquivar. Y sin embargo hoy sabemos que es esto, ¿no? Es la llave, es la puerta a que todo lo bueno ocurra. O sea, que es lo que pasa en el interior. ¿Cómo lo experimentan eso tal vez en el aula? Porque en educación sexual justamente esto es crucial, ¿no? Un poco como te comentaba antes, los adolescentes sobre todo, bueno, y los niños que empezás el trabajo desde muy chiquitos para que aprendan a reconocerlas, para después gestionarlas, es maravilloso porque los chicos empiezan a comprender y también dejan de reaccionar y empiezan a, como esto del uso inteligente, ¿no? Desde otro lado. Claro, pero vos sabés que en esto que decías de cómo fuimos formados, todavía hay muchas generaciones donde las emociones creemos que pueden ser buenas o malas, que hay, bueno, emociones que tal vez nos desagradan un poco más y entonces creemos que son malas y que habría que evitarlas. Entonces es súper importante trabajar el reconocimiento y el valor que esa emoción tiene, qué me permite conocer de mí, qué me permite en relación al otro.
eso es súper, súper importante. Es crucial. La tristeza es buena, ¿no? Bueno, lo veíamos tal vez incluso trabajar desde películas como Intensamente, ¿no? Que justamente empiezan a valorar a todas las emociones porque todas son necesarias. Sí, es aprender a interpretarlas. Y este tema de emociones me parece que da para todo un programa, se los prometemos, ¿no? Y para varios programas. Y puntualmente, Patricio, volviendo a esta cuestión de los docentes que fueron criados tal vez en esta visión de las emociones, si querés contarnos alguna anécdota de transformaciones o transformación de miradas, ¿no? Mira, mientras hablaban pensaba el año pasado tuve la oportunidad de visitar un colegio de México que estaba usando nuestro programa y estaban muy contentos, ¿no? Con cómo lo llevaban adelante, lo que les había permitido cambiar el colegio. Y yo le preguntaba, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde lo ves? Le preguntaba la encargada de la educación sexual. Y ella me decía, mira, la verdad es que acá todas las chicas, era un colegio de chicas en ese caso, todas saben reconocer sus emociones y nombrarlas desde muy temprana edad. Todas esperan con ansias la clase de educación sexual. Hacemos 3 veces al año una clase abierta con las familias y decoran toda el aula y los padres vienen como a ningún evento, como quizás estamos acostumbrados a los eventos deportivos, ¿no? Vos haces un torneo deportivo y ahí era como hemos logrado la cotidianidad del tema, que creo que es lo que falta muchas veces a profesores y padres, ¿no? Sí. A mí me acuerdo hace unos años también en un colegio salesiano en Bolivia, gimnasio, 400 chicos, charla y demás, y cuando terminan, una chica de 15 años se me acerca y me dice, mira, mi pregunta, me habían hecho papelitos, no la llegaste a contestar. Le digo, bueno, pregúntame ahora. Mira, yo quería saber cómo hago para tener confianza con mi mamá y hablar de estos temas, ¿no? Y decís, wow, o sea, y muchas veces los papás, como no manejamos nuestras emociones o nuestra historia y demás, le ponemos la carga al chico, ¿no? Es que tiene que ser él, cuando él pregunte, cuando él empuje, nosotros tenemos la carga ahí de generar ese diálogo para toda la vida, como decía Marta. Sí, es abrir puertas tal vez, ¿no? Yo como mamá, como papá me pasa a mí como mamá, cuando tenés como que ir viendo en qué momento es el oportuno, porque tal vez son chiquitos y vos le metés el tema y le generás conciencia sobre un tema que ni se lo habían planteado. Ese es el miedo tal vez. Y si se te pasa el cuarto de hora, chao, se informó y aprendió afuera y no... ¿No? Me parece que es un desafío grande. Es un desafío, es parte de la formación, digamos, que con los padres también trabajamos, creo que los 3 programas, y que apunta un poco a eso, con los docentes también, es decir, bueno, cuando surge una pregunta de un niño, ¿qué hacemos con esa pregunta, no? Ahí es importante evaluar un poco el contexto, ¿por qué esa pregunta? Nosotros tenemos un montón de anécdotas de esas sí. Hay una que a una monitora de Más Teenstar recién estaba formada y uno de sus hijos le preguntó qué era el semen y tenía 5 añitos. Ay, entonces ella dice, yo me acuerdo que dije, bueno, yo empecé a repasar todo lo que había aprendido en el seminario sobre cómo se formaban los espermatozoides. Bueno, dice, después le digo, ¿pero por qué me preguntas? No, porque el tío, estábamos jugando, ahí apareció la pregunta del adulto, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntás? ¿Qué es lo que te inquieta, no? Antes de contarles todo, porque bueno, ahí su hijo lo que le dice es que estaban jugando a las cartas con el primo en Córdoba y el primo le cantaba, te voy a mandar al semen, te voy a mandar al semen. Y el tío se enojó y entonces vino y le dijo, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le sacó las cartas? Etcétera. Y el hijo dice, y no sé, mamá, qué pasó ahí, porque él me decía, te voy a mandar al semen, al cementerio. Al cementerio, claro. Así que por eso él quería saber por qué el tío se había enojado tanto, no le interesaba el semen, ¿no? Que a veces puede pasar y bueno, ahí tenemos herramientas también específicas en caso de qué es lo que necesita conocer sobre el semen, en qué contexto conoció eso específicamente, pero bueno, muchas veces tienen que ver con otras inquietudes que nada tienen que ver con saber cómo se forma en los
los espermatozoides. Es poderosa la repregunta, Sí, ¿no? exacto. En estos exacto. temas. Súper importante. Todo lo que es nivel inicial, primera etapa sobre todo, Claro. que además tienen ellos, porque ya en la pubertad el adolescente empieza a tener inquietudes propias de la edad por el desarrollo que van teniendo. experimentando. Exactamente. Claro. Así que es súper importante porque además uno así con la repregunta, con los adolescentes también, conoce el contexto, pero en los más chiquitos es súper importante, porque a veces si tienen información que uno no esperaría que tengan, es importante saber de dónde se obtuvo, en qué contexto, qué es lo que estuvo pasando, que a veces no es nada, pero en otros casos previene ciertas cuestiones que son importantes. Claro. Y Mercedes, volviendo un poquito a esto de los diferentes entornos en los que desarrollan sus programas, nos hablaste de la cárcel y también lo desarrollan en diferentes tipos de colegios, privados y públicos, y un poco cuál es la experiencia. Mira, estamos mucho en privado, en colegios privados, también en públicos. En este momento estamos en un municipio en particular con muchos talleres para madres, muchos talleres para madres, o de alta vulnerabilidad. Y después, bueno, nada, generalmente o talleres hacemos tipo livings de padres. ¿Y cuál es la recepción en esas personas que tal vez no tienen tanta educación o tienen menos medios económicos? ¿Cuál es la respuesta que perciben? Mira, principalmente sentirse escuchados. Claro. Principalmente sentirse escuchados. Sí, porque es un entorno tal vez de situaciones más difíciles. Sí. O sea, uno puede ir a hablar de las emociones, de las presiones, de la autoestima, de cómo manejar a los chicos en la educación, pero tienen tales necesidades, digamos, de sentirse personas, de que alguien las escuche, que les dé el espacio, que es como con pies descalzos. Claro. Entrando. Nos queda poquito, pero si pueden sintetizar a ver cuáles son los principales desafíos de acá a los próximos años en Argentina o en Latinoamérica, si quieren ampliarlo en estos temas. ¿Qué pregunta? Yo creo que uno de los grandes desafíos es, acá en Argentina particularmente, la formación docente y la formación y el acompañamiento de las familias. Eso me parece súper importante. Y sobre todo el acceso a esa formación. Bueno, nosotros tenemos un sistema educativo bastante complejo y a veces los docentes no financiamos nuestra formación y eso es un desafío. Y si no la financiamos, lo que tenemos, capaz la propuesta se ve acotada. Entonces tal vez otros programas que tienen no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, los resultados publicados, medidos y publicados, qué resultados, cómo se amplían los canales de comunicación con los papás, eso a los docentes les gusta mucho, los colegios que puedan tener esas herramientas para poder desarrollar algo sistemático, como decía Patricio, me parece que es súper importante y que lleva ahí un gran desafío propio de nuestra realidad, ¿no? Argentina. Y en Latinoamérica creo que queda como un poco, y a nivel internacional, poder seguir trabajando estos temas con libertad. O sea, la sexualidad es algo intrínseco al ser humano y es súper importante poder abordarla con responsabilidad, pero también con la seriedad y sin tabúes y sin sesgos ideológicos. Eso también me parece súper importante, que realmente le den libertad a la persona. Uy, nos tiraste un nuevo programa con lo de sesgos ideológicos. Sí, puede ser. Y se nos está yendo, Patricio, Mercedes. A ver, coincido completamente, la formación es un desafío. En ese sentido, yo creo que de mi parte animar sobre todo a los directivos de las escuelas a poner el ojo y poner la inversión que se pueda en este tema. Muchas veces los directivos tienen miedo de destapar ollas, ¿no? Y entonces dicen, bueno, mejor dejamos así. Lo cierto es que es una olla a presión que en algún momento va a salir. Siempre es mejor destaparla. Exacto. Entonces mejor hacer un trabajo profesional, preventivo, sistemático que no hacerlo. Entonces creo que ahí en tener la confianza de dar el paso adelante hay un gran desafío. Y el otro desafío de la mano de esto de los sesgos ideológicos es no perder la integralidad de la educación sexual. Porque fíjate que hablaron de sexualidad, de emociones, me atrevo a decir, de libertad, ¿no? de inteligencia, o sea, cómo se vinculan todos los ámbitos para no dejar hemos pasado de que era todo biología, a que no es nada biología, ¿no? Es como no perder esa integralidad, creo que es fundamental para poder
desarrollar una educación afectivo-sexual que apunte a la plenitud de los chicos Claro. y no solamente a la higiene. Crucial, ¿no? Que apunte a la plenitud. Muchísimas gracias. De verdad que surgieron 2 programas mínimo paralelos y este tema que sigue y da para tanto. Gracias por acompañarnos. Fue un placer. Y ya sí, nos vamos, termina acá este programa, pero no sin antes agradecer muchísimo a Liquidambar, Ambientación de Eventos, que siempre nos acompaña en nuestro estudio, a Café Cabrales, a Radio Amadeus, a Unión Mujer, a todo nuestro equipo de producción que está aquí haciendo posible que hagamos este espacio para reflexionar. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.